Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro directo. Hoy os presento GreedFall, título que ya tenía ganas de catarlo. Salió ayer, creo que salió, ¿no? Sí, salió justamente ayer, la fecha de salida. Y es un juego que viene de la mano de la desarrolladora Spiders, creo que se llama Spider o Spiders, no sé si con S o sin S, ¿vale? Y la editora pues es de Focus Home. Y nada, pues es un título que estaba esperando mucha gente que saliese. Dicen que es una mezcla entre Dragon Age, The Witcher, yo que sé, juegos de ese estilo, ¿no? RPGs. Y también donde vamos a tener, es más tirando a Dragon Age, donde vamos a tener que hablar también mucho con personajes, con NPCs, y tendremos que tomar también muchas decisiones. También tiene una carga de decisiones muy importante este juego, según tengo entendido, para ver un final u otro. Y bueno, antes de nada, dar las gracias a toda esa gente que está pasando ya por el directo, a los que veis esto en diferido, por supuesto. Y también a los que están ya ahí en el chat. Un saludo a Iris y un saludo a Duncan. ¿Qué tal estáis? Propicias noches, Duncan y Iris. Y nada, de la historia tampoco sé mucho. Sé que está basada así, pues en una época, no sé, yo diría de 1800 o por ahí, ¿no? Siglo XIX, XVIII, XIX, no sé, más o menos diría yo, no sé, aproximadamente. La verdad es que no sé mucho la historia, prácticamente no sé nada. Vale, sí, pero de esa época, de la época victoriana, ese rollo, supongo. Y dicen que está bastante bien también lo que es la parte del combate. Tenemos que también saber elegir qué nos vamos a hacer, si un mago, o un tía melee, o no sé, es que creo que son tres clases, no sé si hay tres clases, creo que son tres clases o tres ramas las que se pueden elegir. Ahora lo averiguaremos porque no sé gran cosa del juego, simplemente sé que es un buen RPG, ya está. Aparte, mucha gente lo está ya poniendo ya por las nubes, o sea que con muchas ganitas. Los únicos peros de este juego es que pues ha recibido, como siempre pasa, que si las animaciones faciales no son buenas, que si el combate tampoco es muy bueno, no sé qué, pero al final si lo que importa de un RPG son las decisiones, las habilidades, la subida de nivel y todo eso es bueno, y en definitiva el juego se ve aceptablemente bien y a ti te llama a seguir jugando, pues eso es lo que importa, ¿no? Ya lo demás son comentarios que no vienen a cuento. Gente que pues quiere, son gente negativa, ¿vale? Gente mala. Pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a jugar en modo... Yo lo voy a poner en modo normal, gente, porque no me quiero complicar la vida, ¿eh? No me quiero complicar la vida. Yo sé que mi amigo Sergio lo ha puesto en modo extremo, pero es que vi a Revenant jugar en extremo y me cagué vivo. O sea, aquí los enemigos son más rápidos, numerosos y letales que nunca. Selecciona este modo y buscas el desafío definitivo. Como es un juego que tiene mucha narrativa, yo paso. O sea, yo no tengo ganas de complicarme la vida. Voy a poner en fácil no, pero en normal sí. Es que no sé si ponerme en difícil. Los enemigos son más numerosos, agresivos y infligen más daño. Para superar este modo tendrás que dominar el sistema de bloqueo y mejorar tu personaje de forma estratégica. He visto que el combate parece que se asemejaba un poco a lo Dark Souls, como haciendo los parries o cosas así. Algo así he visto, algo parecido. No sé si estaré confundido, pero algo así he visto. Así que no sé qué hacer, tío. No sé si ponerme en normal o en difícil. ¿Vosotros qué me aconsejáis? ¿Me aconsejáis que me lo ponga en normal o en difícil? Lo digo, esto es que no quiero meter la pata. No sé si se puede cambiar luego. En algunos juegos se puede cambiar la dificultad luego, pero es que en este no lo sé. A ver, voy a dejar aquí un minutito a ver si vosotros me dais algún consejo. Es que no sé si ponerlo en difícil. El extremo no lo voy a poner ni de coña. Yo paso, no tengo ganas de sufrir, tío. Mira, difícil dice por aquí Duncan. Lo podemos poner en difícil. Venga, vamos a poner en difícil, que ya sabéis que a mí no me gusta jugar normal. Ya está. Ni para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, ¿vale? Ponemos en difícil, tío. Vamos a poner en difícil. Que tengamos un pequeño reto. Es que luego si lo pones en normal y luego es un paseo, tampoco mola. Vale, esto es para elegir el personaje. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose.
Un segundo. Espérate, estoy poniendo aquí difícil. Listo. Ya estaría. Vale, pues estoy difícil. Para saber que estamos jugando en difícil. Ok. Perfecto. Vale. Vamos a hacer una chati, ¿no? Una chati. A Faforiel, ¿no? Lo que pasa no sé si le puedo cambiar el nombre. Vale, sexo, mujer. Hostia, qué fea esta. Esta no, ¿eh? Preajustes. A ver. A ver, ponte de frente. Así, así. De momento, esta no. Parece un tío. Esta. No sé, las marcas no sé de qué son. No sé si tendrá algo que ver con la historia. Vale, me mola esta, gente. Me mola esta. O la negrita esta. Pero con pelo. O sea, le pondríamos pelo. ¿Vale? La morena. O la blanca. No sé. Esta por detrás tiene aquí este peinado. Bueno, pero es que luego el peinado lo puedo cambiar, o sea que... Es que está guapa, ¿eh? Sí, me mola. A ver cómo quedaría esta. Porque luego está... Eso es el preajuste. Claro, luego está el rostro. Ah, claro. Esto es como el tipo ya que viene predefinido, seguramente, ¿no? O algo así. A ver. Cabello. Tampoco hay mucho, ¿eh? Para elegir aquí, ¿eh? Y los cabellos estos de mujer tampoco que sean muy buenos. La verdad. Míralo. Me gusta la robita, tío. Sí, esa dice. ¿Esa cuál? Iris. Voy a coger esta. Hostia, ¿ahora qué? ¿Cuál tenía esta? Ahora me lo cambia todo. Mierda. Ah, no, que era lo daba. Era esto. Vale. Vale, esta viene preestablecida ya, sí. Vale. Es que esta me gusta, así como viene ya. Vale, tampoco me voy a... Voy a coger esta y ya está. Esta está bonita. Sí. Tiene un pelo así que gráficamente está bien, para que no se vea así los pelos raros, ¿vale? Un recogido, que siempre viene bien. Y es guapa, tío. No sé. Podemos cambiarle si queréis los ojos o lo que sea. O no se puede cambiar. Color de ojos sí. A ver. Un color más clarete, si queréis. A ver, espérate. Color así azul clarito. Vamos a poner un azul clarito. Y el color del pelo... Más rubita. Rubia platino. Demasiado rubia, ¿no? Esta está mejor. El color de la piel. Ahí estaría.
Pelirroja con ojos verdes turquesa, dice Zanka. Lo importante es el rendimiento. Hazla exótica y pura. La morena, dice Iris. Ah, te decía la morena, pero es que no me gustan los peinados para la morena, tío. Salía muy guapa, la morena, Vale, esta. Así me gusta, así. Ya está. Siguiente fase. Vale, ahora. Guerrera, técnica o mágica. Estas son como las clases, gente. Este perfil está orientado al combate cuerpo a cuerpo. Habilidades iniciales, armas pesadas de una mano, armas blancas de una mano y armas de fuego. Atributos recomendados, fuerza, constitución. Talentos recomendados, artesanía y vigor. Vale, y esta técnica. Habilidades iniciales, este perfil está orientado a controlar el campo de batalla. Trampa elemental, armas de fuego, armas blancas de una mano. Vale, y atributos recomendados, precisión, agilidad. Talentos recomendados, ciencia y forzar cerraduras. Este de forzar cerraduras me gusta. Y mágica. Este perfil está orientado a hacer uso de hechizos ofensivos desde la distancia. Habilidades iniciales, anillo de magia divina, estasis, armas pesadas de una mano. Y luego atributos recomendados, poder mental, voluntad. Y talentos recomendados, ciencia e intuición. Hola Colette, ¿cómo estás? Vale, Colette, que te vaya bien. Pasaros también por el canal de Colette, que es un grande. Yo mago forever, dice Duncan. Esto es importante, así que lo quiero elegir bien, gente. Me gusta técnica por lo de forzar cerraduras y la ciencia y todo eso, no sé. Las trampas no me mola. Lo que es poner trampas y eso a mí no me gusta nada. Armas de fuego y armas blancas de una mano está bien. Es como ágil, ¿no? Debería ser un personaje ágil. Pero supongo que forzar cerrador lo pueda lograr luego yo también, ¿no? No sé qué hacer, gente. Luego creo que te puedes hacer mitad a mitad, me parece. Creo que según está distribuido el árbol, creo que te puedes hacer, por ejemplo, una maga técnica, una guerra técnica o algo así. Entonces creo que voy a coger. Porque la maga me llama la atención. Es que siempre me cojo guerreros, tío. Siempre me cojo guerreros o arqueros o cosas así. Y magos casi nunca me cojo, tío. No sé. Voy a coger una mágica, tío. Que siempre voy a melee, tío. Venga, mágica, tío. Ahí, a full. Vale, ¿y ahora qué? Ah, siguiente fase, ¿no? Vale. Bueno, un momento. Te recomiendan... ¿Esto qué son? Estos son los atributos, ¿no? Vale. Atributos recomiendan... poder mental y voluntad. ¿Vale? Eso es lo que recomiendan. Pues si me recomiendan eso... Ah, vale, pero solo puedo coger uno. ¿Tengo un punto nada más? Hostia, ¿cómo lo quito? Ah. Poder mental. Aumenta el poder de todos los hechizos. Vale. Y este... Aumenta los puntos de maná máximos y la duración de los hechizos. Atributo necesario para aportar los mejores amuletos y colgantes. Tienes que coger primero. A coger este mejor, ¿no? ¿O qué? Más maná, ¿no? Mejor será para tirar hechizos. Vale. Y luego nos recomiendan ciencia e intuición. Vale, ciencia. Solo tengo un punto. Vale. Ciencia. Forzar cerraduras e intuición. Vale, te permite fabricar pociones sencillas. Bueno, intuición nivel 1. Los lugares de recolecta son más fáciles de ver. Voy a coger este. Aunque no sea lo mío, voy a coger este. Forzar cerraduras. Y ya está, tío. Técnica es como una pícara, sí, exactamente. Técnica es como una pícara. En Dragon Age me he hecho yo alguna vez pícara. Vale, pues me cojo este y ya está. Comenzar partida. Sí. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular Hombre, face. perfecto. That's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We have nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not.
Los subtítulos no se pueden hacer más grandes, ¿eh? Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is Al parecer somos como una princesa o algo He así. was of a mind to paint the town last night. Don't worry. I shall track him down. Desarte. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. Tienes que buscar a nuestro primo. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lady. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lady, please, I beg you. Es una forma muy original de hacer el... Thank you, cousin, for getting me out of that. Una forma muy original de hacer la selección de personaje. Hola, Xavier, ¿qué tal? ¿Qué rollo? Me acabo de empezar. Se encuentra en la parte superior, la brújula, centro de la pantalla. Vale, sí. Misión principal es la estrella. Misión secundaria el círculo. Vale, fácil. ¿No? Vale. Despídete de tu madre. Ok, hostias, ¿cómo gira esto, tú? Creo que lo voy a cambiar un poco, ¿eh? Hostia, es que el giro de la cámara es un poco raro. A ver. Sensibilidad de la cámara. Esto está todo en ultra, ¿no? Sí, vale. Hostia, si así ya gira rápido. Joder. Hostia, ¿cómo gira esto, tío? Madam, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. El giro de la cámara es muy brusco. Eso no me gusta, ¿ves? Y se corre con la A. Jeje. Pues vengo del guías de correr con la A. Vale, la misión principal, por aquí me marca. Hey! Green blood! Sangre verde. Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Es un tutorial, ¿no? Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? La voz de ella Well, let's see. es la misma que la de Ciri. Ataca 3 veces. Vale, ¿y cómo se hace esto? Tengo que fijarlo así. Se fija como un Dark Souls. Pausa táctica, vale, puedes pausar tácticamente con un Dragon Age. La pausa táctica LB pausará el juego, lo que te permitirá elegir tu próxima acción con tranquilidad. Podrás acceder a tus hechizos, habilidades y pociones. Usarlos directamente o asignarles un atajo. Si las usas durante el combate, también podrás descubrir información sobre los enemigos a tu alrededor. Vale. Entonces aquí puedo elegir yo. Proyectil de las sombras, impacto a las sombras. X, Y, vale. Percepción mágica con la B y esquivar la A. Técnicas, luz. ¿Y cómo la asigno esto? A la cruceta, por ejemplo, ¿no? Vale, y una poti la asignamos, pues yo que sé, para abajo. Hechizos, éxtasis, pues para la izquierda. Y acciones ya están puestas, o sea que... Bien, ¿no? A ver. Ahora ya que me acuerdo es otra cosa. Vale, esquiva o bloquea los ataques de tu enemigo. ¡Au! ¡Mierda! Ah, tengo también armas. Ay, mierda. A ver. Ya, qué guapo este, ¿no?
curarte. Has perdido salud. Para asignar una poción o un atajo, utiliza LB para ver la pausa táctica. Bueno, ya lo tengo hecho. Ya lo tengo hecho ya. Que soy muy listo. ¿Pero por qué no se la toma? Ah, vale, que ese no es. Es este. Joder. Joder. Chacho. You defend yourself well, Ese musicón con guitarra flamenca. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. No. Pero me está diciendo el mismo tutorial o otro. No. Thanks all the same. I have quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that. Thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Vale, mostrarle lo feliz que estás de que venga contigo. Quejarte porque te ha estado siguiendo un guardaespaldas. Bueno. On the contrary, I am thrilled that both you and Sir de Cosillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Don't tell me the old school teacher is competing against me. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I've no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. Constantine. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for a celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Vale, reúnete con Kurt enfrente del palacio. Y a ver qué hay por aquí. Parece que ahí hay algo. Ah, no, eso es que orilla. No se puede coger, ¿no? Vale, por aquí. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Aquí tiene la lepra. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my daughter has left on a mission to heal her people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off.
Me han traducido mal, pero bueno. Es hija mía, no hijo mío. La marca de la cara de la prota es gangrena. No lo sé. Yo creo que no. Creo que es una enfermedad rara. O a lo mejor viene de familia o algo, no sé. Toma ese gorrito ahí. Ese sombrero. Regalo de madre. Puedes moverte más rápido si corres. Vale. Oh, qué bonito, tío. Fijaos el fondo, tío. Guau, qué chulo, tío. I wish you a good day, Your Excellency. Kurt. It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship. Aquí se ve que los nobles en vez de sangre azul son This is one sangre verde. sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You were right. Maybe he is already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little. Nos han molestado en traducir el masculino y el femenino, Where is the supplier located? In the Nos lower tratan Horus, de near the chicos, port. tío. Right then. We'll put it on our list of visits. Organización del equipo. Vale, compañero en el equipo 01. Añadir al equipo. Kurt. Kurt es un maestro del combate cuerpo a cuerpo y puede portar armaduras pesadas. Salud. Ah. Vale, confirmar el equipo y salir. Vale. Where would you like to begin? Mercancía de la Guardia I've been Nacional. asked to pay visits to the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it is certainly worthy of inspection. Mierda. ¿Cómo me quito el combate? ¿Cómo me vuelvo a desarmar, tío? Ah, vale. Vale, con la pausa táctica. A ver. Equipo. ¿Qué he hecho? ¿Así cambia el personaje? Sí. Vale. Poción de salud. Regalo de madre. Sombrero descubridor. Esto es del DLC. Esto es del DLC de la reserva. Yes, qué nivel, ¿eh? ¿Qué te parece? Martillo con pinchos usado. Esto queda alquimista. Oh, qué bonito. ¿No lo puedo usar? Armas blancas de una mano. ¡Ay, qué lo bonito que está! Ah, está equipado este ya, vale. Y martillo. Bueno, está equipado el anillo, ¿no? El anillo será lo de... Vale, a ver. Leyenda. Misiones. Vale, tenemos... Esta es la principal, ¿no? Y luego misiones... no. Misiones secundarias. Mercancía de la guardia de la moneda. Negocia con el comerciante. Seguir esta misión. Vale, y contratos. Vale, esto es el mapa. Serene. Bueno, el mapa es muy escueto, ¿no? ¿Esto es la isla, tío? ¿Todo esto?
Piazo isla, ¿no? Fijaos que esto es el mapa. Ah, pero se tiene que ver de otra manera el mapa este, ¿no? Creo que sí. Creo que se debería ver de otra manera, ¿no? Lo he visto yo en otros... En otros directos, que se veía además de cerca eso. Las calles y tal. Si te gusta el candil que lleva el cinto, sí. A ver, la señora de Sardet. A ver, al recibir una educación en la corte del príncipe de Orsay, junto con su hijo Constantin, te has beneficiado de los mejores tutores y maestros de armas. Tu destreza tanto para el combate como para los juegos mentales se ha visto acompañada de unas precoces aptitudes, para la magia de la luz. Tu primo se ha mostrado más calmado y considerado que nunca, y tú siempre has tratado de protegerlo de las molestias que suele atraer, lo cual te ha granjeado el respeto de tu tío y posiblemente el puesto de legado, o también conocido como diplomático superior en la isla de Tirfradi. Muy a tu pesar te verás en la tesitura de tener que abandonar a tu madre, presa de la malhechor y a las puertas de la muerte, pero la oportunidad de alejarte del letal entorno de Serín para acompañar a tu primo a descubrir nuevas costas se torne irrechazable. La princesa de Sardet. La princesa Sardet es la hermana del príncipe de Orsay y tu madre. Siempre ha mostrado hacia ti una gran ternura, algo bastante poco común entre la nobleza de la congregación. Por desgracia, contrajo la malhechor hace un tiempo y desde entonces ha sobrevivido aislada, por lo que tuvo que renunciar a su papel en la corte por culpa de su aspecto y de su sufrimiento. A pesar del dolor que la embargará al ver a su único vástago abandonar Serín y alejarse de ella, prefiere que visites lugares más acogedores y busques una cura para su pueblo en lugar de permanecer a su lado mientras te llega la muerte. Señor de Corsillon. ¿Conoces al señor de Corsillon? Desde hace años, este hombre extremadamente culto os ha enseñado a ti y a tu primo Constantin historia, las bases de la política y los matices de la diplomacia. Desconoces si fue tu tío quien lo envió de la intención de velar por vosotros o si lo hizo voluntariamente por afecto y por su siempre persistente curiosidad. Sea como sea, llevas años oyendo hablar de esta fascinante isla y sus misterios, algo sobre lo que pretende arrojar algo de luz. Guardia la moneda, Kurt. Vale, conoces a Kurt desde hace muchos años, desde que se convirtió en tu maestro de armas, así como en el de Constantin. Su niñez fue dura y portó un arma en sus manos tan pronto como tuvo la fuerza necesaria para sujetarla. Aunque el sufrimiento fue obvio, no parece albergar resentimiento alguno más allá de su cinismo, además de mostrar una actitud protectora casi fraternal hacia ti y tu primo. Vale, ¿por qué me pone que me falta algo aquí? Ah, vale, porque hay más cosas. Serín. Serín es la ciudad más grande de la congregación de mercaderes y uno de los principales puertos del continente. Se trata de una ciudad muy antigua que ha prosperado gracias al comercio marítimo y del mejor ejemplo de diplomacia, gracias a la neutralidad de la congregación. En ella encontrarás todo lo que buscas. Gentes de todas partes del mundo acuden a la ciudad y sus mercados están repletos de artículos de lo más exótico. Durante más de un siglo, Serín ha sido un referente cultural que ha atraído a artistas y filósofos de la época. A pesar de la aparición de la malhechor, desde hace poco más de 20 años, el deterioro de la relación entre la congregación y los nautas, sumado al azote de la epidemia, han reducido considerablemente su prestigio, así como su población. Actualmente Serín es una ciudad que sobrevive a duras penas, aferrándose desesperadamente a su antiguo esplendor. Ya está, ¿no? No tenemos nada. Esto ya no, estos son guías. Vale, y ya estaría. Bueno. ¿Tengo guardado rápido? Sí, ha guardado, ¿no? Míralo. A ver. Guardado rápido. Vale, tenemos guardado rápido con F5. Vale, vamos a guardar normal. Lo digo porque podemos guardar con el F5 así tope guay, tope rápido. Vale, vamos a por la secundaria, ¿no? ¿Y dónde está la secundaria, tío? ¿Está ahí abajo? Estará por ahí abajo, y un ojo ahí. Habrá que bajar por algún lado. ¿Cómo llego ahí? Qué bonito, ¿eh? Hola. Vale, el juego parece que guarda automáticamente porque acaba de guardar, ¿no? Sí. Ya te he visto. ¿Esto qué? Vale, esencia de bestia y espino. Aparte ese... Ah, este es carta. Hay algo aquí, no sé lo que es.
Hostia, ¿esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué quiere pelear este? ¿Qué le he hecho yo? Si no he hecho nada. ¿Ese qué quiere? Mierda, ya me la he liado. Bueno, este quiere morir, ¿no? Dice que quiere morir o algo así. Ha dicho eso. Creo que ha dicho que quiere morir o algo. Me parece. ¡Epa! ¿Cómo cambio de objetivo? Vale, ¿qué pasa? ¿Te haces para atrás y reculan? ¿Por qué? ¿Por qué reculáis? Venid aquí, malditos. Vale. Kurt, ¿estás por ahí? Pregunto, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde está mi colega? Hostia, hostias, que me van a correr ahí. Me cago en la leche. Tómate una chuflada de esta. No me queda mana. Vale, mana se regenera. Vale, ahora le meto un lechazo así. Y pa' tu casa. No está mal el combate, mola. Guantes viejos reforzados, monedas de oro. Cógelo todo. Bien. Guay. ¿Y este? Monedas de oro. Perfecto. Ahora un guardadito de estos rápidos. Hola, Vero, guapa. ¿Cómo estás? ¿No puedes interactuar con los NPCs? Sí, pero no sé. La mayoría es... te sueltan una frasecita y ya está. Si sale algo importante, os digo yo que saldrá en el mapa, ¿no? Aquí sale algo, tío. A ver, ¿cómo pongo el mapa normal, tío? ¿Será con Start? A ver. No. Mapa del mundo. Pero es que yo no quiero ver el mapa del mundo, quiero ver el mapa normal. Ah, este es el mapa, vale. Eso es el mapa del mundo y esto es el mapa normal. Vale, vale, vale. ¿Esto por qué es? ¿Qué está marcado? Ah, esto es la embajada. Avisa a la embajadora de Celem de que vas a partir. Esta es la principal. Vale, ¿y esto? Ah, vale, que hay dos embajadas. ¿Cualquier embajada me vale o qué? Alianza del Puente. Alianza... no sé. No tenemos que ir aquí. Vale, pues de paso no nos pilla, ¿eh? O sea, ha dicho que estaba de paso, pero no, de paso no está, ¿eh? Está tomado por saco. Negocia con no sé quién me ha dicho. Vale, monedas de oro, trampa de éxtasis, munición, hongo y esquero. Bueno, habrá que ir haciéndose con todas las cosillas que pillemos por ahí, ¿no? Vale, esto es la embajada, tío. Aquí ya podríamos hacer lo que es la principal. Hello, my lady. Pero vamos para allá primero, ¿no? A la secundaria esa, ¿no? Es que puedes hablar con todo. Pero... Vale. No puedo pasar por aquí. En el personaje no puede saltar, tío. O sea que... no puedes voltear ni nada, ¿no? No. Eso. Quieta, para. Vale, no podéis para allá. Greetings, Your Excellency. Greetings, Your Excellency. Vale. Qué bonito se ve, tío. Me gusta. A ver el agua. También se ve guay. Mira qué vistas, más chulas, tío. Estamos aquí al lado, Es aquí. Esto es un tablón. Anuncios. Good day, my lady. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your
Master at Arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Vale, a ver. Tenemos un pedido y un trato ya contratado. Y ahora pues quiere cambiar. Pedir más instrucciones, preguntar sobre los mercaderes. Pedir más instrucciones. Your master has apparently asked you to demand a second Un segundo payment pago. for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Vale, preguntar sobre los mercaderes, ¿no? ¿Puedo seguir preguntando sobre esto? Your master has apparently asked you to demand a no, se second repite, ¿no? payment. That's right. And so he must have thought... I'll be damned. Sorry, Captain. Following orders. No me gusta esto que se pueda repetir, tío. Quítalo y ya está. Si yo lo pregunto ya. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the Media original proceso está payment, it's podrido. what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Vale, a ver, tenemos carisma, amenazar con la cárcel, 50%. Intuición, ofrecer un soborno. Amenazarlo, marcharnos. Intuición. Un soborno. Vamos con carisma, un 50%, a ver qué tal. I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung, and that you finish your days in prison. Éxito. As you request, milady. Bien, I shall éxito. go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. No lo tapo eso, Now ¿no? that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new Vale, title. reputación más 1 de guardia moneda. The quartermaster must be expecting us. Vale, hay que informar al contramaestre. Vale. Hostia, hasta luego, Luca. Me voy. Espera. Espera, déjame guardar o algo, ¿no? Eso. Me mola que pueda salir del combate, tío. Espérate, otra. Que se me va a estar ahora que tengo que repetirlo todo. Malditos. Hello, my friend. Hostia, es que con esto no esquivo. Mierda, que llevo el arma de una mano. Mierda. Hostia, ¿cómo meten esto? ¡Madre mía! Espera. Tómate una chufla de esas, coño. Espera. Cambia de arma. Eso. Cabrón, ¿cómo mete, Vamos a matar al tirador ese que nos está haciendo. Me mató. Vale. Cargar último guardado, sí. Serín. Qué bonito. Cuando lleguemos allí va a estar súper chulo, tío. Cuando lleguemos a la isla, tío. Vale. Vamos para allá. A ver, espérate. Tenemos... Un segundo. No. Éxtasis. ¿Y qué hace éxtasis, tío?
Inmoviliza por completo al enemigo mientras dure el efecto. Vale. Mana 100. ¿Cuánto mana tenemos exactamente, tío? Luz. Utiliza para iluminar lugares oscuros. Vale, esto no nos vale ahora. Vale, pues la éxtasis esa. ¿Y cómo la tiro, tío? Entro y elijo. A ver. Vamos a inmovilizar al tirador. Ahí está. Mierda. Vale. Éxtasis. No. A ver. Eso es. Usar. ¡No! Pero que lo estoy usando. No me sale, tío. ¿Tengo maná? Digo, ¿estamina? No veo estamina, tío. Maná sí, pero estamina no. Hostias, cabrón. Quita. No, a este. ¡Ah! ¡Muévete! No, se ha quedado ahí pillado, tío. Se quedó pillado. Tenía razón, la expresión facial es horrenda. Pero me gustan los escenarios, está muy guapo, está muy bonito. Pero eso sí, bueno, hay cosas pues que hay que curarse más. Ya está. Bueno, gente, muchas gracias a toda esa gente que se está pasando al directo. Sabéis que si os mola podéis ahí apoyar con un buen like. Vale, vamos a ver si nos aclaramos con las... Esto, lo de éxtasis, ¿cómo lo tiro? A ver, si me está diciendo que puedo pausar y tirarlo, ¿cómo hostias lo tiro? Usar. Y yo tengo asignado ya, de hecho. Bueno, no sé, tío. Vamos a ver. Claro, hostia, lo que me ha quitado ese, ¿no? Tú de lejos. Vale. Es que hay que ir por el tirador, gente. Ay, lo tiene que haber puesto en normal. Y no en difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, tenemos que pegar de lejos. Seguramente somos magos, tenemos que pegar de lejos. O sea que... Es que está el otro en medio, tío. Míralo. Pero ¿cómo me da desde ahí, tío? ¿Cómo me da desde ahí el cabrón? Tira. Madre mía, si te mete 2 hostias te mata. Espérate. Hola, Pablo. Ahí, cuando llegue a probarlo. Venga, a ver si pasamos esta mierda de combate. Es que... Ahora. Vale. Tranquilízate, colega. Es que cuando se quede ahí pillada, cago en 10, no te puedes mover, tío. Joder. Joder, cómo mete las pataditas, ¿no? ¿Eso cómo se hace, tío? A ver. ¿Con la Y? A ver, espérate. Creo que sí. Cuidado. No, cambia el arma. Eso es. Bien. Bueno, primer combate chungo. Bueno, yo lo cojo todo y ya nos desharemos de las cosas, tío. Y no me puedo curar aquí ahora. No se recupera la salud. Escalar, vale, vamos a escalar por aquí. Vale. Voy a guardar, guardado.
Vale, aquí tengo un herrero o alguna movida así. Mesa de trabajo. Y una taberna. Cuartel de la Guardia de la Moneda. Tenemos que ir... Aquí no, esto es la principal. ¿Se me ha quitado la secundaria o qué, tío? ¿O es esto? Vale, es esto, vale, vale. Entonces vamos por ahí. Sí. Espérate, voy a ver si aquí detrás había algo, ¿no? Hay una magia que congela. Mola. No sé que todavía no sabemos de qué va esta movida. ¿Este qué quiere? Está vendiendo. Esto creo que puede ser una misión. Creo que lo he visto por ahí. No me deja hablar con él. Parece que no. May the disease never afflict you, Your Excellency. No me deja hablar con él. Joder. Vámonos. Vale. Let's go. Vale, esto es una mesa de trabajo. La artesanía te permite mejorar armas y armaduras. La ciencia te permite crear pociones y trampas. Necesitas conocimientos para poder usar el taller. Para obtenerlos, invierte puntos en los talentos deseados. Utiliza ciertas piezas de equipo o compañeros que te otorguen una bonificación. Cada punto de talento desbloqueará fórmulas nuevas. Además, necesitarás ingredientes que se pueden comprar o encontrar mientras exploras. Vale. Esto, a ver. Mejorar. Por ejemplo, lo puedo mejorar, ¿no? Espérate que no entiendo lo que me está poniendo aquí. A ver. Vista avanzada. Vale, pues si por ejemplo quiero mejorar una cosa, por ejemplo esta. Ah, vale. Puñadura, pomo. Esto es al estilo Dragon Age, ¿no? A ver, selecciona por ejemplo empuñadura, ¿no? Y aquí te pone lo que puedes, ¿no? Vale, de momento yo creo que no podemos fabricar una mierda, ¿no? No tenemos ni hierro ni tenemos nada. No, de momento no podríamos fabricar nada. A ver el jugón. No se puede mejorar el jugón. Vale, bueno, ya sabemos de qué va. Vámonos. Vale. Taberna. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Podría ser, podría ser. A ver este tío que nos vende. Joffrey. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Preguntar sobre su negocio. How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighboring wars. Busca la muñeca para canalizar tu psicote-sangre. The epidemic El still Bloodborne, ¿no? rages, but the possibility of cazador. finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Vale, la Malichor. Has the Malicor really put a damper on your O Malico. business? Malico. More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People were still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. Vale, y el Tirfradi. Esa es la isla, ¿no? With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tirfradi. Right.
Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. Sí, el juego tiene buena pinta. Pasa que es un juego para ir con mucha calma, tranquilamente. But you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Vale. I need to be off. Farewell. Pensaba que podíamos conseguir alguna misión, alguna historia por ahí. Por lo menos si hemos conseguido información de... pues del sitio, ¿no? Cuestión. Del lugar. ¿Y aquí qué hacen esta gente? Estoy jugando aquí legalmente, ¿eh? Ah. I wish you a good day, Your Excellency. Ahora, aquí nos conoce todo el mundo, ¿eh? ¿Esto qué es? Monedas de oro. Se las han dejado aquí para nosotros. Vámonos. ¿Puedo entrar ahí? Espérate. Oh. Aquí donde echan los pinchitos. No parece que haya nada por aquí. Vale, vámonos. Una mezcla de Bloodborne y Mass Effect. Aquí hay algo también. Espérate. Ahora saca. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Hostia, qué susto me ha dado este, tú. Madre mía, aquí puedes entrar por todos lados. Aquí te puedes volver loco, ¿eh? Vámonos a la misión, que si no, aquí nos volvemos locos, tío. Oh, forzar cerradura, gente. La ha forzado, ¿no? Ya. Allanamiento. Toma ya. Llave del tabernero. Y mineral de hierro. Llave del tabernero, gente. Ojito. Ojito con la llave del tabernero. Que con él podremos abrir algo especial, ¿no? ¿O qué? Los talentos. Vale. Se pueden restablecer con cristales de memoria, lo pone ahí abajo. Estoy buscando dónde están los objetos normales y corrientes, tío. Me estoy perdiendo. A ver. ¿Los objetos normales dónde están? Espalda vacía. Vale, ¿es esto? Ah, la bolsa, ¿no? Llave del tabernero. Esta llave abre la puerta del servicio de la taberna de Serín. La puerta del servicio. ¿Y qué llave es esa? O sea, ¿qué servicio es ese? No sé. ¿Pero qué hace robando? Para eso le he puesto ya el punto en forzar cerraduras. Y eso que somos magos. Esto está chapado. A ver. Ya que estamos aquí robamos, tío. Carta de un alquimista de Alsat. Me entristece enormemente saber que no ha encontrado la paz que esperaba en Serín. Desde su partida de la academia la situación es deplorable. Aquellos a los que acusó ahora se comportan como si las reglas no se aplicaran a ellos y realizan múltiples experimentos cuestionables. Y no hay nada que podamos hacer al resto excepto intentar pasar desapercibidos. Espero de verdad que acabe encontrando un lugar en el que pueda estar en paz, su amigo. Vale, carta de un alquimista al SAT. ¿Será importante esto? No lo sé. Vámonos.
Vale, la llave esa no sé yo qué abrir. Llave del almacén del tabernero. Hostia, vamos a recoger todas las llaves, macho. Del servicio. Forzar cerradura nivel 1. Sabía yo que tenía que hacerme yo con lo de forzar cerraduras. Hacia hacha grabada antigua. Esta hacha a lo mejor es mejor que la que tenemos, ¿no? No, nosotros tenemos un martillo, ¿no? Epa, como gira la cámara, tío. No me gustan los giros tan bruscos que pega, tío. Y eso que le he bajado la sensibilidad, ¿eh? Hola. Se ha quedado pillado. Vale, pues... Bueno, aquí no hay más sitios, ¿no? A ver, espérate. Vamos a investigar a ver si había alguna puerta más. Como tenemos las llaves. A ver si aquí había algo más. No. Pues no sé. Vamos a coger una llave, a lo mejor son la parte de fuera, no lo sé. A ver. Vamos a coger esta hacha. Se requiere fuerza, no podemos poner. Vale, ¿y esta qué requiere? Es un arma pesada y la puedo llevar. Y esta no la puedo llevar. Hostia, mira lo que mete. Armas pesadas de una mano. Armas pesadas de una mano. Vale, pero requiere un punto de fuerza. Hay que ponerse un punto de fuerza, pero ahora. Vale. Vale, vamos a seguir. Continuamos. Entra aquí a la taberna a ver si pillábamos algo y al final nos hemos feriado. Mierda. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está la secundaria, tío? No la veo, gente. Ah, está ahí delante. ¿Este quién es? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Comprar, vender, marcharte. A ver, ¿te puedo vender algo? ¿Te puedo vender el estoque alquimista este que no voy a usar? De momento me lo he guardado todo, ¿no, gente? O esta mierda se la doy, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? Los colores es será el moradito, este azul. Será mejor que el verde, ¿no? Digo yo, no sé. Oye, pues esta mete, ¿eh? Estoque viejo oxidado. Bueno, este lo vendo porque si tengo ya otro stock aquí, ¿no? Calidad 61. Le vendo este. Es que también se pueden romper las cosas, ¿no? ¿Dónde tengo la pasta? Ahí arriba. ¿Tengo solo 46 monedas? ¿En serio? ¿Somos la princesa de Sardé y solo tenemos 46 monedas? ¿Y eso que las he robado? Sí, sí. Sí, sí, pues no teníamos una mierda de dinero, ¿eh? Y estilete oxidado. Armas blancas de una mano. Te vendo esto. Y te vendo esto también. Ahora, tomas por culo todo. Y te vendo el hacha. Cuando te pongas todo, te vendo hasta el hacha esta también. Toma, te la vendo también. Hala. Así sacamos algo de pasta. Este sombrero de mierda te lo vendo también. No lo quiero para nada. No, se lo voy a dejar. Espérate. Vale, a ver qué tienes a la venta. Espérate. Welcome. It's such a pleasure to have you seen it. Hostia, es que no puedo llevar nada, tío. Este está aquí abajo sí. Pero vale en un huevo. Vale, vámonos. Mira, había una maza. Bueno, vamos por acá.
He de irme, espero que sigas haciendo más directos sobre este juego. Dejo like. Gracias, Pablo. Seguro que sí, hombre. Vale. No veo nada, tío. Ahora. Vale, me meto aquí. Sin permiso de nadie. Y salgo a la calle. Vale, vuelve. Vale. Lady Desarde, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. Vale. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Vale. Ya tenemos misión. Vais al embajador. A ver. Vale. Capitán Vasco. Encuentra la forma de mover la carga hasta Tier 4D. Vamos para allá, ¿no? ¿Qué era eso? Ah, es un cartel. Vale, mira. Taberna, cuartel de la Guardia de la Moneda, barrio del puerto, embajada de la Alianza del Puente. Vale. Aquí hay algo. Mira este quito tirado, pobre. ¿Está durmiendo o está muerto, tío? Wow, barrio del puerto. Dios, qué chulo, tío. O sea, las animaciones faciales eran una mierda, pero hostias, gráficamente y artísticamente, cuidadito, es muy bonito. Joder, tío. Precioso, tío. Va, está aquí. Un güey esquero. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Joder, ha sido decirse, se le ha caído. There are some children we'd think best to refuse. Tacho polvo. Captain Vasco. And you are? I'm Desarde, the prince's niece. All is in order. We will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. Descubren But have no encontrar a fear, Constantine. we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure.
like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail. De verdad, Duncan, es cierto, hostia, claro, porque somos un grupo. No tenía que haber vendido nada, tío. Claro, porque se lo podemos, a lo mejor se lo podemos dar a Cart también. Sobre el grumete. ¿Cuándo lo vio por última vez? When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news Vale, at 2 all. días. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Vale, ¿algún conocido en Serene? Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Vale. ¿Quiénes son sus amigos cercanos? Miss Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Vale, preguntar por la ausencia de Constantin. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down. En la taberna de la moneda, ahí estuvimos, ¿no? But I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Espérate, que no termino. Pedir ayuda con la mercancía. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if Otra I forma de mover wanted la to, carga my esta quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Vale, deshace de los guardias del almacén, claro. Altera el registro del barco en la capitanía del puerto. Tenemos las dos opciones esas, ¿no? Preguntar sobre... marcharnos. A ver... Los nautas. Could you tell me a little about your guild? We are masters Nautas son of como the los marineros. oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons. O sea, un marinero mago. Un nauta. It's how the guild Marinero is made mago. and maintains its numbers. Tirfradi, que es Could la you tell me isla. anything about our destination? The island of Tier 4D. It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. Vale, y el puerto. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent.
Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Let's go. Be back soon, Captain. Vale, a ver cómo queda la cosa. Esto para mí. Voy a guardar por aquí. A ver. Tenemos. Altera el registro del barco en la capitanía del puerto. Y altera. Capitán, espérate, ¿estas son las dos cosas? Vale, y aquí está lo otro, ¿no? Deshace de los guardias del almacén. Pero ¿qué puedo elegir? Una u otra, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos, gente? Tengo lo de forzar cerradura. Mejor hacer esto, ¿no? Digo. Voy a guardar manual también. Ya sé que puedo guardar con F5, pero... También podríamos hablar con los... Esos que nos ha dicho, ¿no? ¿Dónde están? ¿No me sale? Por aquí. No sé dónde está. ¿Y cómo paso yo ahí detrás? Hay que pasar por ahí abajo, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí abajo? He visto algo brillar también y todo por ahí, o sea. Ah, no, es el fuego, vale. Qué guapo se ven los barcos, tío. ¿Y al molino? A ver cómo entramos aquí, a ver. Tenemos que entrar por aquí detrás. De algún modo. Por arriba, tal vez. De los nautas. A ver. Zonas controladas por otras facciones. Esta zona la controla una facción distinta a la tuya. Hay algunos lugares a los que tienes prohibido entrar. Un atuendo torso de la facción te permitirá engañar a los guardias. También puedes intentar entrar haciendo uso del sigilo. Pero si te descubre algún guardia se producirá una respuesta violenta y tu reputación con dicha facción se verá afectada. Vale, ¿y cómo sé yo lo que tengo equipado? ¿O la facción? ¿Cómo puedo saberlo? Ah, espera, que puedo agacharme, tú. Hostia, si es que esto, claro, esto no lo había usado. No es cierto. Ah, espérate. Posición furtiva. Cámara y fijar objetivo, vale. A ver. Furia. Ah, vale, podemos entrar al mapa si lo tengo mantenido. O sea, si yo estoy, por ejemplo, aquí en el equipo, ¿no? Me salgo, le vuelvo a dar, entro, ¿no? Pero si lo mantengo, entro al mapa, vale. Qué guay. Chachi. Ok. Bueno, yo aquí voy en plan sigiloso total. ¿Cuál ninja? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. O sea que hay que subir, ¿no? No sé si aquí te oyen los pasos o algo, no sé. Oigo pasos.
Vale, ¿y cómo subimos, tío? Hostia, lo puedo noquear, tío. ¿Pero lo han matado? Hostia, lo he matado, gente. Espera. F8. Es que no quería matar a nadie, tío. Se me ha ido la pinza, tío. Any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. ¿No hay una forma de no matarlos, tío? If you wore a Naught uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. Vale, está dando una I see pista. where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. Somníferos en I'll los just vasos. need to find the proper ingredients. But it's doable. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, porque nosotros... Uniforme de guardia no tenemos, de nauta. Esto es un atuendo de viaje. No me vale, ¿no? Sí. No. Tiene que ser el simbolito, el icono. O sea, Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. hostia, hasta luego. They keep the official documents upstairs. No me ha visto. Hombre, si no queremos matar a nadie, es que aquí en este juego la reputación cuenta y todas esas cosas, ¿sabes? Así que no sé qué hacer. Es que tengo que ir hasta allá. ¿No puedo tirar una piedrecita o algo? Hostia, que me ve. Que si pudiese darle sin matarlo, gente, sería la hostia. Vale, pero no quería hacer eso. No quería hacer eso, gente. Yo lo que quiero es... A ver. No. Vale, es aquí. No es donde estoy. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Vale, ahora hay una puerta enfrente, vale. Voy a guardar por aquí. Me la juego. Hay una puerta ahí detrás. Vale. Gabán de marinero. Eso a lo mejor nos vale. A ver. Vale, pero no es la misma facción, ¿no? Es que no sé qué facción es, tío. Las de ellos.
Ya le echaremos un vistazo más a fondo a esto. Vamos para allá. Mira, aquí estamos. No hay nadie más, solo estaba ese guardia allí. Here is the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Recogemos la llave de las celdas del puerto Serín. Altera el registro. Vale. Registro alterado. ¿Y ahora qué hacemos? Siguiente paso, ¿cuál es? Ahora viene cuando nos pillan, gente. Vale, ¿y la misión que está hecha ya o qué? No sé. A ver. Prepara una bebida con somníferos, deshazte los guardias del almacén. Desaparición entre los nautas. Investiga la desaparición del... Ah, o sea, que tengo que hacer las dos cosas, ¿o cómo va esto? No sé, no me queda claro. Yo pensaba que eran una... lo podíamos hacer de dos formas. Cuidado, cuidado, no salgas de golpe que te vea aquel. Espérate que dé la vuelta. No sé, tío. Ahora estoy yo... Vamos, tío, deja de mirar ahí. O sea, es que aquí había otro, ¿eh? No, no sé, ya lo está ahí, tío. Echa a correr. Echa a correr. Salte de aquí. Ya. Que no nos vean. Perfecto. Perfecto. Grande. Vale. Vale, vale. Es que no sé si tengo que hacer las dos cosas, gente. ¿Hay que hacerlo todo? Deshazte de los guardias, alterarlo. Claro, hay que alterarlo, el registro, y también deshacernos de los guardias para meter la carga manualmente. ¿No? Digo yo. ¿O qué? ¿Y esto qué es? Investiga la desaparición del... Vale. Mesa de trabajo. Prepara una vida con somnífero. Vamos a hacer esto primero. Investiga la... Es que no sé si esto lo tengo que hacer de esta manera. Vale, esto es si lo quiero hacer de buenas maneras, ¿no? Sin asesinarlos, seguramente. Digo yo. Es la mesa de trabajo que hemos usado antes, ¿no? Vale. A ver, mi espino. ¿Esto qué es? Aviso mal escrito a la familia del rico que nos ha provocado. Lo hemos capturado y lo mataremos si no nos pagáis de forma generosa. Venid con una saca llena al callejón al sur del distrito de los almacenes antiguos. Al sur del distrito de los almacenes antiguos. ¿Será este, Constantin? Al sur del distrito de no sé qué. Vale. ¿Dónde cojones está? Hasta ahí. Así puedo crearme eso. Vale. ¿Qué es esto? No tengo, tío. Además, no tengo ni ciencia siquiera. O sea, no... Vale, pero si cambio de personaje, por ejemplo, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Vale. Ah, vale, es esto. Vale, vale. Poción de sueño. Tacos metálicos. Estos tacos metálicos se usan para construir o reparar muebles de madera. Vale. Bebida adulterada. ¿Qué es lo que me ha pedido que haga? Gente. A ver.
Preparar una bebida con somníferos. Bebida adulterada, pone aquí. Vale. Bebida adulterada. Uséase esta. Bueno, falta... Es que no tengo ni siquiera ciencia a nivel 1, gente. No puedo hacerlo. Botella de brandy y poción de sueño. Tendría que comprarla o algo. Qué mal rollo. Si la compramos por ahí. Espera. ¿Qué quería hacer yo? Esto. No tengo ningún punto ni nada, ¿no? De nada, ¿no? Puntos, nada. Siguiente punto, nada. Pues nada, gente. No tengo. Debemos de comprar en algún sitio. Esta es la taberna. Aquí está la misión principal también. Bueno, vamos a entrar. Vamos a preguntarle, ya que estamos aquí. Completar misiones. En GreedFall, las misiones se suelen poder completar de varias formas diferentes. Difícil dispone de numerosos recursos: la astucia, la persuasión, la intuición, la corrupción y la fabricación de objetos en el taller. Son algunos de los medios posibles para cumplir tus objetivos. Para mejorar en dichos ámbitos, invierte puntos en el árbol de talentos correspondiente o lleva equipo que otorgue bonificaciones. Las amenazas y el combate también son opciones válidas cuando los adversarios no se muestran receptivos a sus talentos. Vale, entonces a lo mejor si yo me pusiera algo que tenga... que me dé, yo que sé, ciencia o alguna movida de esa, por ejemplo. Intuición, este te da intuición. Este no te da nada. Vale. Este nos da probabilidad de botín. Resistencia elemental, resistencia mágica, resistencia elemental. Nada. Artesanía. ¿Ves? Este guantes de orfebre. Este tiene artesanía más 1, gente. Probabilidad de reciclaje. Por eso también vender las cosas hay que llevarse cuidado. ¿Veis? Me quitaría artesanía. Nada. No, espérate. Joder. No, vamos a ver. Joder. Que no cambies de personaje, tío. Hazlo con el stick. Cago en la leche. Vale, este lo había visto ya. Es que lo estaba haciendo todo con la cruceta y se iba al otro personaje, tío. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Preguntar por Constantin. I'm looking for my cousin. His name is Constantin. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. Pues yo lo veo todo perfectamente. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Vale. Compensa al tablero por los daños causados por Constantin. Monedas de oro. Vale. Repara los daños. A ver si le puedo reparar. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his daughter her allowance, it would seem. I need to be off. Goodbye. A ver, ¿y cómo se repararía esto entonces? A ver. Examinar. This furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. Vale, parece que se puede arreglar. He visto peores. Clavijas de metal. Ah, por eso estaba... Me salía para reparar en el taller. Reparar. Vale, pues vamos a repararlo porque nos cuesta poco. Vamos al banco de trabajo que estaba...
Joder, ¿dónde está el banco de trabajo? Está por aquí cerca, ¿no? Está aquí, tío. Es que, claro, es que sale con el símbolo de la misión. Esto está con metálicos, ¿no? ¿Era, no? Sí. Tenemos artesanía por los guantes de orfebre. Lo fabricamos. Vale. Vamos a ver. I could repair this if I had some metal dowels. Ah, me falta una, ¿no? Ponía 3 de 4, ¿verdad? A ver cuántas clavijas tenemos que hacer. Mineral de hierro en bruto. Es que lo acabamos de conseguir antes, tío. Venga, voy a hacer más. Ok, bueno, espérate, por si acaso. 4 de 4. Es que se ve que tenía ya alguno. Vale, está con metálicos 4. There you have it. You'd never guess they were once broken. ¿Pero solo es uno o hay varios, tío? Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does De aquí a bricomanía. look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. Sí, encontramos una nota que decía que estaba por allá, por el sur del no sé dónde. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? Vale, nos vamos. Un segundo. I need to be off. Vale. Farewell. Goodbye. Bien. Esto que hay aquí, ¿qué es? Monedas de oro. Esto no lo he dejado, ¿eh? Vale. A ver cómo queda la cosa. Vale, seguimos teniendo esto. La desaparición entre los nautas. La gran salida. Vale. Descubre dónde encontrar a Constantine. Avisa al embajador. Ah, es que hay que avisar a los 2 embajadores. Por eso está marcado los 2. Hemos reparado los daños. Vale, compensa al tabernero. No, porque lo hemos hecho de la otra manera. Vale, descubre dónde encontrar a Constantine. Vale, esto lo tenemos chungo, ¿eh? No me parece buena idea hacerlo de esta manera, ¿eh? Lo siento por Cart, pero no quiero, no me apetece matar a nadie. No podemos crearlos, al menos que subamos de nivel. Y pongamos un punto en ciencia, por ejemplo. Have a nice day, madam. Vale, a ver. Vamos a investigar esto de mientras. Vale. La embajada está por aquí también, ¿no? Está aquí a la derecha. ¿Esto qué es? Ah, no, esto es lo de Constantine, vale. También podríamos ir a por él porque a lo mejor se nos une al grupo. ¿No? Gabán de marinero. Flavia. Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who was gone missing. That's right, yeah. Hola, pasar los Are you ojos. looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously.
What can I do for you? Preguntar sobre el grumete. Espérate, preguntar por el Capitán Vasco. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Vale, preguntar sobre el grumete, preguntar cuándo lo vio por última vez. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. Sí, lo mismo que nos dijo el capitán. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Hace 2 días. Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Vale, sobre sus hábitos. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Vale, sobre sus amigos. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Vale, ¿tiene enemigos? Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. No. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Vale. I need to be going. Farewell. Bien. Vamos a ver al otro. Allí. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. Vale, voy a preguntar sobre el grumete. ¿Qué sabes? Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No. Not telling him that. I still have some pride left. You get me? Vale, preguntar sobre el estado de ánimo del grumete. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Vale, sobre los Why secuestradores. would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But Fuera de la outside, taberna. I seem to recall that regular being there. Parroquian. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know.
kind of remember his face being there. Vale, investiga la desaparición del lobato, ¿no? Te encuentra e interroga a los testigos. Thank you, Lauro. I need to be going. Strange story this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Vale, no puedo ir por aquí. Vale, es que la principal supuestamente es para allá. Ah, es por aquí. Pero hay que ir... Pues no sé por dónde, pero... Ah, vale, aquí hemos atravesado. Yepa. Vamos a ver lo de Constantine, ya que estamos por aquí. Esencia de bestia. Mineral de hierro en bruto. Vale, es por aquí. If you had any idea who I am. Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Descubre dónde encontrar a Constantine. Bien, libera a Constantine. Vamos a guardar normal. Vale. Pero está bajo, ¿dónde? Por aquí. ¿No puede bajar rápido? ¿Y si entro por la otra? It's blocked. Ah, amiga, está bloqueado. Destruir nivel 1 de ciencia y trampa de daño elemental. It's not possible just now. No podemos. Vale, trampas tenemos, lo que no tenemos es ciencia, ¿no? A ver. No he cogido yo algo. A ver. Vale, pero no la puedo poner si no tengo la ciencia, tío. Vale, entonces no podemos entrar por aquí, tío. ¿Y cómo lo hacemos, tío? Ah, no me queda otra que entrar por aquí, ¿no? Vale, se supone que hay otra puerta por aquí.
aquí, por este lado. A ver. Esta no se abre. Bueno, es que estoy al revés, espérate. Me estoy confundiendo yo. No, no, es aquí, tío. Detección de enemigos. Cuando el jugador esté en modo sigilo cerca de enemigos, les aparecerá un indicador de detección sobre la cabeza. Si detectan tu presencia, el indicador se llenará hasta que se considere un peligro. Lo que desencadenará el combate. El indicador tiene dos estados, sospechoso en amarillo y detectado en rojo. A ver. Ah, podremos bajar por aquí, ¿no? Podemos escalar por aquí. He's making a great deal of noise. We could knock him out or gag him. Por aquí no podemos. Y por aquí no sé yo si no van a... Están de espaldas, o sea que... Uy, pero ¿por qué avanzas tanto? Vale. Planta superior. Yo voy guardando por aquí, gente. Parece que no hay nadie por aquí. Vale, cortar cerraduras, bien. Vale, poción de furia. Vale. Se podía bajar, pero me ha dicho que estaba arriba, ¿no? Llave de la celda de Constantine, perfecto. No. Caca. Agacha, eso es. Usa la llave. Vale, espérate. Ya voy. Vamos a inspeccionar esta parte. Ya que estamos, ¿no? No lo llevamos todo. Faltaría inspeccionar la parte de abajo. Vale. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have
Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Vale. Equipo de los compañeros. Selecciona a Constantine desde la pantalla del inventario con cruce de izquierda a derecha. Equipa a Constantine con su atuendo jugón bordado viejo. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. They haven't spotted us. ¿no? We could sneak out of here silently. We have a ship to port. You've always been a reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. Bueno, los que tienes están bien. Vale, simplemente al jugón y ya está, ¿no? Kurt. It is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow. Vale, encontrar la ropa de Constantine y llevársela. Bien, que la habíamos encontrado. Al parecer. No. Espérate. ¿Dónde estabas tú? Tú estabas aquí, ¿no? Vale, ¿había algo por aquí? No. Vámonos. Bueno, vámonos. A ver, ¿qué tocaría ahora? Y nota aquí. Vale, esta debe ser la puerta de fuera. Pues tienes varias formas. Mira, la trampa de daño elemental, gente. La que te pedía aquí para abrir, ¿veis? Y esta pues la desbloqueamos. Perfecto. ¿No? Ah, son unas llaves esto. Llave de criminales de serie. Vale. Vamos de aquí. No está mal, ¿eh? Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Lo estamos haciendo bastante bien, gente. Sí. Ahora ya nos vamos a la misión secundaria. ¿Esto qué era? Bueno, la bebida, que no puedo prepararla. Encuentra e interroga a los testigos. Es verdad que había más testigos aquí. Y la mesa de trabajo. Vale. ¿Este podrá preparar cosas, tío? ¿Cómo veo sus stats y todo eso, tío? No. Vale, ¿cómo sé yo? A ver. Así, ¿no? Espérate. No sé. Espérate. Espérate, porque me estoy haciendo un lío. Vale. Es que se pone automáticamente nuestro personaje. O sea... que ellos no tienen talentos, ¿no? Ni atributos. Solo lo que tengan equipado. Ok. Ah, no, es aquí. Vale, vale, vale. Vale. Daño mágico, mágica. Vale, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Los dos. Vale. Fuerza, constitución, agilidad. Estoy mirando a ver si tienen algo de ciencia, alguna movida de esas o... Es que no sé bien, tío. Todavía no me manejo bien con eso. Vale. No, por aquí no era, tío.
Vale. Y esto, pues se supone que no lo voy a poder fabricar. Bebida adulterada. Además es que no tenemos los ingredientes. O sea, poción del sueño. Ah, necesitamos una poción del sueño. Y aquí necesitaremos una Inonotus Spidus. Y no tenemos ni la ciencia ni nada. O sea que la misión está... no sé cómo la vamos a hacer. Vale, vamos a hablar con el tabernero otra vez. A ver si sabe del tío este. De la misión. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Vale, sobre el grumete que ha desaparecido. Preguntar por el secuestro. I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Hablar sobre los posibles testigos. Someone told me about one of your faithful clients. Abajo había gente jugando. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? No. I need to be off. Farewell. Goodbye. Vale, estará aquí debajo. No, ah, ¿no es este? Vale, debe ser este. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Vale, ¿qué ocurrió aquella noche? Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. A ver, preguntar sobre el grumete. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. A ver... pedir más información sobre el hombre rico. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Mira, la embajada tenemos que ir. Thank you. You've been immensely helpful. Así que se nos van juntando las secundarias con las principales. Guay. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Vale, tenemos esta, ¿no? Esta es la embajada de Celem. Vale. A ver, por aquí mismo. Este lo he visto yo, que había una misión con este tío. Lo vi en un directo, no sé si era de Revenant o de quién era, tío. Aquí está el canal, Plaza de los Príncipes. Vale. Madam, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company.
Hago carros, Hostia, el nivel artístico está muy bonito, el juego, tío. Vale, esta es la embajada. Vamos a entrar ya aquí, si eso. Vale, te voy a guardar por si acaso... Por si acaso avanza en la historia y no podemos volver o cualquier historia. No creo, pero... Por si acaso. Por si acaso. Hola. ¿Qué tal? Hostias. ¿Qué hace aquí Gandalf? Chaval. Están guapas las armaduras, Cómo molan, tío. Mira, está guapa. Ah, no me deja pasar. Yo me voy para arriba a inspeccionar. Good day, Excellency. Lady de Sardet, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Teofredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Una misioncilla. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that, but I'm sure that my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You were hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Vale. Caza herética. Vale, es... encuentra contrabandista. Es secundario. Vale, preguntar sobre... ¿Esto qué es? ¿Telim? Could you tell me anything about Thélème? Thélème. It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Thélème are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Vale. Sus relaciones con la congregación. What is your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest,
We have only 2 complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Vale, la situación de Telime en Tirfradi. How is Teleme faring on Tirfradi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Vale, sus relaciones con la Alianza del Puente. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfradi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Vale. Me voy. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Vale, tío, nos vamos. Espérate. Vale, nada. Bien. Vamos a la secundaria, que está por aquí. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Vale. No hace falta que te quedes castigada cara a la pared, hija. Qué bonito los cuadros, tío. Casa de la familia Fontaine. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady Desade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Hablar sobre el altercado en la taberna. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined A lo your mejor el chaval pues husband quería irse a la mar, in a ver tavern, mundo, y el padre no estaría and you a favor. choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Pregunta por qué se llevaron los nautas a su hijo. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things.
but it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Norts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing Vale, story. aprende más sobre los The contratos de los Norts wouldn't be nautas. the first to recruit through dubious means. A ver si esto me Excuse cuenta me, algo más. madam, but I haven't quite finished. If you would be so courteous, I would like you Vale, to... que nos eche. With respect, my Hasta lord. luego. Señorita Borde. Vale, a lo mejor ese que digo yo que vende pócimas, a lo mejor con ese podemos conseguir la pócima que nos hace falta para hacer la otra misión. La del sueño, ¿no? Vale, por aquí no podía pasar. Señora, déjame pasar. Tengo prisa. Hello, my lady. Vale, está ahí al fondo. Esto es lo de la bebida. Captain, milady, we were given orders to wait here with the merchandise. You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. Ajá. Claro, es que no tenemos la... No tenemos la bebida, tío. No sé, tío. Y hacerlo a las malas no me gusta la forma, ¿eh? A lo mejor si encontramos al desaparecido... Aunque ha dicho la madre que ha vuelto a casa, supuestamente. Pero no sé, a lo mejor si hacemos el favor al capitán... No nos hace el favor a nosotros luego de la mercancía, no sé. Está ahí abajo. Ah, pues el capitán, ¿no? Claro, hay que preguntar al capitán. A lo mejor lo podemos sobornar ahora. Por lo que hace ilegalmente. ¿Vale? Y cambian aquí las tornas. Podría ser, ¿eh? Podría ser, voy a guardar normal. Madam? Constantine d'Orsay, future governor of Tir-Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. And what about you? I'm still without news of my cabin boy. But we will have to do without. Vale, vamos a ver. Indagar sobre la señora Fontaine. Preguntar por los herejes. Preguntar por aquí varias cosas. A ver. La señora I spoke Fontaine. with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Norts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. And we are his only family. Bueno, a lo mejor le han raptado. Pide la información al señor de Coxignon. Descubre dónde está detenido Jonas. Preguntar por los herejes. Have you seen anyone wandering about?
Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. A lo mejor los padres lo han raptado, lo han raptado. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. Y este tiene razón con los As long as they don't contratos. try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? No es asunto suyo. Evitar dar demasiada información. Hablarle con franqueza. No, evitar dar demasiada información. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else. O sea que no podemos entrar. Encuentra al contrabandista. Hecho. Interroga al contrabandista sobre los herejes. Vale. Preguntar sobre... No. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Vale. Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk. Vale, profesor. Tienes que hablar con el profesor. La música está guay, pero es muy repetitiva, ¿no? No sé si cambiará luego. Me raya un poco. Vale. ¿Dónde está? Estamos al lado de él. Hasta aquí. Ya, que sí, que estamos aquí. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My fair cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? Como cambia de tema, Preguntar sobre el contrato entre los Nautas y los Fontaine. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services. Los términos legales se lo tenemos que devolver al Children born barco, on their a la mar. ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Hombre, es un poco Are you cruel eso. telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best.
A father selling his own son for a few boat rides. For ugly. Espérate, que le quería preguntar algo más. Yes. Well, how... Su futuro papel en la isla. What will be your official title on Tifridi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. Consejero Coming oficial. in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Vale. I need to be leaving. Hasta luego. I have quite a few things to do before we raise anchor. Bien. ¿Dónde vamos? Vale. Esto es lo de preparar la bebida. Esto es lo de la... Vale. Esto es la casa de Fontaine. Y aquí tenemos... A ver... Lo de deshacernos de los guardias, tío. Y los contrabandistas de los eriges. Ah, primero aquí estamos al lado, ¿no? You cannot pass. Only the Naughts have access to the prison. Vale, pero no puedo preguntarte. You cannot pass. Only the Naughts have access to the prison. No. O sea, tenemos que encontrar un traje de nauta para entrar ahí dentro. O hacer esto. Y forzar la cerradura. O pasar por aquí. Ajá. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. Pues ya estás tardando en explicarme You cositas. stuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one. A lo mejor esto nos ayudan I'm también searching for con a lo couple nuestro. fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Naughts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Sí, lo voy a liberar porque a lo mejor nos puede ayudar luego, gente. Tenemos la llave. La encontramos en el otro lado. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Oye, pues me podrían ayudar con lo nuestro, gente. ¿No? Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Vale. Deshace los guardias del almacén y... Voy a ver a los herejes en su escondite. Ah, por aquí.
The warehouse is off limits. Move along. Vale, insistir, intuición. Did you hear the bell? The bell? Of the port authorities? Of course. We are not in Thélème, you know. You better get going. The harbour master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port authority immediately. Mira, y acaba Must be ya. something serious. Damn, I didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move Qué fast. idiotas. Be off with you. I'll watch over the warehouse in your absence. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Oh. Let's go. Tú saquea. Vale. Damnation, we've been found. I told you that the smuggler was not worthy of Disfrázate our de trust. nauta. Era The una man to opción. which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking Vale, we would be me caen safe, bien, gente. but the Inquisition No lo wants pienso to entregar, silence us so badly that they followed us here. Preguntar sobre su investigación. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias. The one who returned to Thélème after traveling with his master. Bien, nos vamos entrando en la historia poco a poco, ¿eh? His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Vale, su plan de huida. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. La posibilidad de llegar a un acuerdo con Thélème. Did you try speaking with the censors? You could. Forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. Y aún así no purpose. nos quieren tirar a la hoguera. It's our lives they are after. I see. Herejes. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg Qué of mala you, que fue la please Inquisición, do la de not verdad. deliver us to them. Let us continue on this path. Vale, arrestarlos, proponerles hablar con el embajador de la Alianza del Puente. Con el embajador de la Alianza del Puente. O dejar que se marchen.
Vamos a intentar tratar que hablen con el embajador, porque a lo mejor si van de forma legal les será más fácil que irse allí que los traten como espías, ¿no? I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Vale, convence al embajador de la alianza de que te ayude. Tenemos que ir a la embajada igualmente, o sea que como misión principal. Vale. Vamos, chicos. Vamos a ir por arriba también. ¡Hostia! ¡Qué susto! Hola. Hostia, que... Vale, pensaba que era uno de los otros. Que abre las puertas y aparecen tus compañeros delante, tío. ¡Qué susto me ha dado, maldito! Vale, ¿dónde cojones estoy, tío? A ver, ¿dónde vamos? Informa a los porteadores. ¿Qué porteadores, tío? Ah, espérate. Informa a los porteadores. Estos son los que iban a pasar nuestras cosas, ¿no? ¿Y los informo de qué? Espérate. Sí, estos son nuestros colegas. Ah, claro, hemos quitado los guardias que habían ahí, tío. Hostia, mira, al final hemos juntado las misiones. Es verdad. ¿Cuántas maneras de hacer las cosas en este juego? Como mola, tío. Claro, tío. Reputación +2. Claro, ya no hace falta la bebida ni matarlos. Perfecto, tío. Qué guay. Cómo mola este juego, chaval. Creo que por aquí no voy bien, Pues esta zona no somos bienvenidos. Vale, pues vamos hacia acá. A buscar a este. Y tenemos que ir aquí también. Vamos a ver si encontramos al este, ¿no? Al Jonas este, al Jonas Brother. A ver. Estaría casi todo hecho ya, ¿no? De la zona esta de aquí, tío. De la ciudad. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? No. Tenemos que descubrir dónde está. La que está en la pared, señora. Might I help you, my lady? Tengo que interrogarla. Preguntar dónde está su señor. Where is the master of the house? I wouldn't know where, my lady. I'm only a domestic. Your loyalty is to your credit. And I assure you, I mean no harm to your master. But I need to have que está guapo, Iris. Mola, ¿eh? What would you say? Cómo hemos ido haciendo las otras misiones y al final hemos juntado una misión con la otra. Mira que lo he dicho, ¿eh? If you only want to have a word. Qué guay, tío. It is true that my wages are rather thin. Parece que estaba hecho, ¿acaso hecho? Así. Sobre una sirviente. Pues sí. 10 monedas. Take this gold and be sure to make honest use of it. Now, tell me what you know. My lord is hiding in one of his warehouses near the Coin Guard Plaza. I suppose it is for the boy that you've come. They say that he is their son, but they treat him rather oddly. The poor little man is locked up in the basement, and he's well guarded. My master has hired some henchmen to keep him under lock and key. Anything else? It might come in handy to know that there is a back door in the court that leads directly to the lower floor. Very well. It seems that gold is quite the fuel. Sí. I feel sorry for the boy.
I don't understand why they're putting him through all of that. Buena chica. This is what you Buena get persona. when you don't pay your domestics decent Muy buena persona, señorita. Vale, ¿y cómo entramos a ese patio? Esa es la cuestión. ¿Cómo entrar al patio? ¿Cómo se entra al patio? ¿Cómo entramos al patio? Gente. Esto sí que es un RPG, gente. 3 horas y todavía no llevamos ni un nivel, ni medio nivel. ¿Eh? Claro, si no luchamos, tío. Me podían dar habilidades, ¿no? Con las misiones, tío, digo yo. O sea, punto de habilidad o algo, ¿no? ¿Qué? Vale, pero el patio, ¿dónde está, tío? Aquí no hay ninguna puerta, o sea que... A ver, no sé. A ver. Es que aquí va a estar esta. Claro. Señora, ¿dónde está su patio? Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiries yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. Vale, esta no me hace ni puto caso. With respect. Vale, ¿dónde está el sótano, el patio y todo eso? O esto... Ah, espérate, que todo esto es suyo, ¿no? Espérate. Hostia, qué susto que me da, tío. Vale, todo esto será la hacienda, ¿no? ¿O qué? No sé. A ver, ¿está marcado a todo esto? ¿Será aquí? Ah, vale, que sea aquí. Claro, almacenes de la familia Fontaine. Vale, tío. Yo buscando por aquí. Epa, se buca ahí de agua. Hay un poco aquí con el agua. Se oscurece, se aclara. Se oscurece, se aclara. Vale. ¿Puedo subir? No puedo hacer nada. Quita. Vámonos. Vale, esto es de entrar de frente, ¿no? Y he dicho que podíamos entrar por la parte de detrás. Digo yo. Pobrecitos, tío. La malhechor esa se los ha llevado. Por aquí tal vez. Hop. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. A handful of underlings don't scare us away. Right, cousin? Calla, hostia. Vale, Vale, esto debe ser la entrada trasera, ¿no? Es que... ¿Y si no quiero matar a nadie, qué? Es que aquí no puedo, tío, noquear. Los mata, tío. Pero tiene que ser por aquí, por el patio. Me ha dicho por el patio, o sea que... Hostia, es que... ¡Hostia! Cuidado con ese. Tiene una calavera, es que tiene un nivel muy alto, ¿no? Con esas espadas así le sacarán un ojo. Ya ves. Hostia, me ve. Mierda, me ha visto. Me ha visto, gente. ¡Ah, socorro! ¡Socorro!
¿Dónde estoy? Aquí. Vale, voy a tomarme una poción. Podemos haber bajado por aquí, tío. Es que este tiene una calavera, chaval. Vale. Esto no me quita reputación ni nada de eso, ¿no? Claro, es que... A ver. Vale, nos da experiencia pelear. Vale, es que podría haber pasado por aquí rápido a lo mejor. Vale. Podríamos haber pasado por aquí. Así en plan rápido, que este te ve un poco, pero te va rápido por aquí abajo. No sé si hacerlo así. Vale. Voy a probarlo y si no me lo cargo otra vez, ya está. De todas maneras, aquí da igual matar a gente que no, ¿no? Gente. Yo qué sé. Ya es cosa tuya, ética y moral y todo el rollo ese. Pero claro, es que sí. Vale. Como todos los juegos, solo te ven a ti, a los demás no. ¿Eh? Claro, pero es que si no, no me dan experiencia. Si no combato... Claro. A ver, nos hemos enfrentado ya a gente, pero son gente que nos han atacado en la calle. Vale. ¿Dónde estoy, tío? Oh, qué bien. Qué buen recibimiento este. Claro que sí, hombre, papi. Hostia. Quítate. Quítate para atrás. Vale. Y los demás, tío, se han muerto. ¿Dónde están? Hostias, ¿qué copos me han metido? Ah, este me ha muerto. Estoy muertísimo. ¡Ay, torete! ¡Epa! Va, dice que tienen calaveras y todo, tío. Me mató. Vale. Eso me pasa por entrar y a saco. Bueno, de todas maneras, pues puedes matar a estos sí o no. Vale, vamos por aquí a ver. Esto se puede abrir. Vale. Nivel 1 de ciencia y trampa elemental. Fuerza la cerradura o la llave. Vale. Pues fuerza la cerradura. ¡Ajá! Who are you? My name is Desarde. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old.
I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Bien, 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 Iris, bien. Sale bien. Ha salido bien la cosa. Mira que os dije yo